Buenas tardes chicos, vamos a iniciar nuevamente con el nuevo tema que vamos a involucrar en la materia de historia universal. Y ya anteriormente hablamos sobre lo que es el imperialismo europeo y luego vimos las consecuencias o las causas prácticamente que trajeron lo que es la Primera Guerra Mundial y mencionamos lo que ocasionó, detonó esta Primera Guerra Mundial. El tema que hoy vamos a ver son las fases o etapas que se desprende, no sé, en la que se divide dicha conflicto bélico. Ok, con eso vamos a continuar. Espero tomen apuntes, estén pendientes de todo lo que vamos a mencionar. Voy a mencionar fechas chicos, pero no las voy a anotar ahí, así que escúchenlas bien para que lo apunten. Vamos a iniciar, ok. Entonces continuamos con esto, recordando que viene siendo la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, también denominada la Gran Guerra, y se quiso dar a conocer como la guerra que iba a terminar con todas las guerras. Sabemos que no pasó, pero se manifiesta, fue un conflicto bélico que duró 4 años, desde 1914 hasta 1918, en la que se involucraron varios países, en las que se pueden mencionar los aliados que estaban en la Triple Alianza y los que estaban en la Triple Entente. ¿Ok? Bien, ahora bien, de las fases o etapas en las que dividimos la Primera Guerra Mundial, se destacan dos principales. Lo que viene siendo la fase o la guerra de movimiento, que ahí las naciones que estaban involucradas tenían una idea de que la guerra sería corta y que con la victoria que se obtendría de aquellas que pudieran movilizarse rápidamente, manifestarían el gane de la alianza con la que se destaca. O sea, el ejército que fuese más rápido y sorprendiera a los enemigos sería el vencedor. Por eso se llamó la etapa del movimiento. En esta etapa se movilizaron en Europa grandes ejércitos, tanto en frente occidental, o sea, la frontera franco-alemana y Bélgica, como el frente oriental, o sea, Europa central y Europa oriental. En el frente occidental, para ganar la guerra, Alemania deseaba neutralizar pronto a lo que es Francia. Y por otra parte, lo que viene siendo el aspecto de el odio que tenían con los francos, o sea, lo que se manifestaba durante el ejército francés. Y por otra parte también está en la guerra de posiciones, o también denominada la guerra de trincheras, esta prácticamente a finales de 1914. Se mantiene como un estancamiento militar de ambos frentes. Se estabilizaron las líneas o trincheras fortificadas y alambradas, y con eso se esfumó una esperanza de guerra rápida. Ya se había pensado que iba a ser rápido por la guerra de movimiento, pero por la guerra de trincheras, pues el estanque que tenían dentro de esos grandes hoyos cavados y la lentitud con lo que avanzaban, pues eso hizo más que alargar a la guerra. Por eso se llamó guerra de trincheras, por los grandes franjas escarbadas en donde se ocultaban los soldados de ambos bandos, tanto de los franceses como los alemanes y todos los que estaban dentro de ese momento. ¿Okay? Vamos a hablar sobre lo que sucede durante la guerra de movimiento, principalmente porque en esa etapa destaca la denominado Plan Schlieffen, que también se conoce como la guerra relámpago, por la cual invadirían de manera súbita Francia. Pero la idea de esta era de que en ese lugar los alemanes invadieran Francia a través de la invasión de Bélgica, en ese momento un país neutral. La ocupación de Bélgica fue motivo por el cual Inglaterra entró a la guerra. Sin embargo, previo a esto estaban comprometidos a apoyar a los aliados de Francia y Rusia. Todo lo que viene siendo
al ejército alemán, cruzó Bélgica y llegó a lo que es Francia. Esa fue la intención de lo que es el plan Schiffer. Esto es pregunta de examen, así que vayan apuntando, ¿ok? Esta es un plan antiguo, literalmente. Perdón, es de 1918. Yo me equivoqué al escribirlo, no es 81, es 1918. Apúntenlo, no lo voy a corregir. Bien, entonces continuamos con esto, con lo que es la guerra de movimiento. En lo que viene siendo la guerra de movimiento también se manifestaron diferentes batallas, en las que vamos a destacar las más importantes dentro de ello. Primero está la batalla de Mons, que fue el primer encuentro entre las tropas alemanas y el ejército inglés, que habían acudido al auxilio de Francia para frenar el avance alemán. Sin embargo, los ingleses fueron derrotados y emprendieron una gran retirada. Esto literalmente fue para alinear sus ejércitos con los franceses. Y también sucede lo que es la batalla de Le Cantiu, en la cual literalmente también perdieron los ingleses. Esto a finales de agosto de 1914. La siguiente batalla que se destaca dentro de ellos es la de Marne, del 5 al 13 de septiembre de 1914. Fue fundamental en esta etapa, ya que en ella hubo un fuerte choque entre alemanes y franceses, que lograron frenar a los alemanes en su camino hacia París, y se les obligó a replegarse en todo lo que es el batallón franco. Esta batalla señaló el fin de la guerra de movilización e inició la de posiciones o trincheras. Por eso destaca mucho esta batalla entre las demás. Por otra parte, los alemanes tuvieron que movilizar una parte de su ejército al frente occidental, tanto como al frente oriental, para contener una invasión rusa. Tomando en cuenta esto, podemos mencionar que en el frente oriental, que era más extenso que el occidental, se enfrentaron Alemania y Austria con Rusia. En un principio Rusia obtuvo una importante victoria entre los austriacos. Sin embargo, su avance fue detenido por los alemanes en una batalla, la batalla de Tannenberg, del 26 al 29 de agosto de 1914. Ahí los rusos fallaron en su intento de tomar Prusia Oriental, que es en parte de Alemania. A pesar de su ventaja numérica sobre los alemanes, esta fue detenida. Fue determinante en la parte del ejército que era ineficaz, y ahí se mantuvo un aspecto ya más de avance ferroviario, que no permitió la movilización de los hombres y su artillería de manera más rápida. También fue en el frente oriental donde los bandos que lucharon el aspecto de sus posiciones, o en la situación de la guerra de trincheras. Como mencionamos, en la guerra de trincheras también se destacan diferentes estrategias. Las estrategias que podemos manifestar durante la guerra de movilización e inicio de la guerra de trincheras se pueden destacar tres principales. La táctica de ruptura, que consistía en enfrentar al enemigo de manera directa. La táctica de desgaste, que basaba en la derrota del enemigo y de esa manera el agotamiento de cada una de estas hasta acabarlo. Esto se utilizó mucho en la guerra de trincheras, aunque no fue la mejor estrategia. Esta era literalmente esperar a que el otro ejército se cansara de la guerra. Y la tercera fue la táctica de diversión. Literalmente fue cuando se enfrentaron la parte de el aspecto de dividir las fuerzas enemigas, los aliados que se mantenían. Bueno, en este punto vamos a aclarar muchos aspectos dentro de lo que viene siendo las batallas que vamos a ver a continuación, dentro de lo que es la guerra
de trincheras o la guerra de posición. Dentro de ellas podemos mencionar las dos primeras batallas que destacan, la de Ypres, que fue del 19 al 30 de noviembre, 19 de octubre al 30 de noviembre de 1914, y la de Champagne, que fue del 20 de diciembre al 17 de marzo de 1915. Fueron literalmente las principales guerras que destacaron un gran lanzamiento de técnicas y tecnologías bélicas de la nueva era, bueno, en ese momento. Vamos a mencionarlos más adelante, pero por ahora vamos a quedarnos solamente con este punto. Dentro de estas batallas está también la batalla de Verdun, que esta se ocasionó el 21 de febrero al 19 de diciembre de 1916. Fue una de las más grandes y sangrientas ofensivas en esta guerra de posiciones. Se llevó a cabo en el noreste de Francia, luego de 2 años defendiendo estas trincheras. Y literalmente Verdun no fue un objetivo militar en la guerra, o sea, no fue un lugar objetivo de aspecto militar como si tuviesen grandes botines militares, o sea, que esté ocupada de manera como zona militar, sino literalmente fue más como un sitio simbólico para los franceses, ya que tomando Verdun bajaría la moral del ejército francés y eso ayudaría a lo que es el ganar frente a ese ejército. Está la batalla de Somme, prácticamente tomada en julio de 1917. En esta los franceses e ingleses planearon la contraofensiva para romper las líneas alemanas. Sin embargo, eligieron mal su terreno y el sitio estratégico para estos ataques, lo que ocasionó que, a pesar de que pudiesen avanzar, el fortificamiento de alemán, o sea, su fuerte, su ejército, fue mucho más rápido y pudo romper las líneas de este ejército, de esta ofensiva. También se llevaron a cabo diferentes batallas en el mar. En esta se puede mencionar una importante batalla, o la principal, que fue la de Jutlandia en mayo de 1916, al norte de Europa, en el mar Báltico. En ella chocaron las escuadras navales de Alemania e Inglaterra y el resultado fue prácticamente el predominio de los ingleses en el mar. Y esto cambió hasta finales de enero de 1917, donde los alemanes implementaron una nueva estrategia de guerra submarina que les dio la importancia a sus resultados bélicos. Estas fueron principalmente las batallas más importantes durante la Primera Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1918, entre las dos fases que vienen siendo el movimiento y la de posesión. Así que espero dentro de ellos algunos aspectos, les voy a dejar tarea en el modo. A continuación mencionaremos algunos avances tecnológicos que se destacaron mucho en lo que es esta nueva batalla. Está, por ejemplo, el gas mostaza. El gas mostaza fue la primera incorporación de un arma en química. Tras la invención de la gas mostaza, también se fueron inventando lo que son las máscaras antigas, al igual que lo que son los lanzallamas. Los lanzallamas también fueron unas herramientas de armas que se implementaron dentro de la Primera Guerra Mundial. Estas mataron muchas personas, tanto el gas mostaza como el lanzallamas. También podemos encontrar la ametralladora, que fue una herramienta, un arma utilizada durante la Primera Guerra Mundial
y que poco después llegó a México, porque México en ese momento estaba en su etapa de la revolución. Acuérdense que México termina oficialmente su guerra en 1915 con la creación de la Constitución de Venustiano Carranza, y obviamente durante 1914 y principios de 1915 pues estaba lo que es la Revolución Mexicana. La ametralladora creada durante la Primera Guerra Mundial llegó a México para continuar la guerra aquí. El Obús, que fue un predecesor de los misiles balísticos, y lo que viene siendo el cañón Berta, fue un tanque de rieles. Eso también da lo que pasó a los tanques que caminaban en tierra, los rudimentarios. Esos tanques eran muy básicos y literalmente la blindaje era muy sencillo. Bueno, para las balas de esa época sí era bastante. No solamente estas dieron paso, también podemos mencionar los primeros aviones de guerra. Creo que el más destacado es la del Barón Rojo. Están los dirigibles, que también fueron utilizados durante la Primera Guerra Mundial. En el mar estaban los acorazados y los submarinos, obviamente cargados de torpedos. Y el arma más importante y que mató a más personas que todas estas mencionadas anteriormente fue el alambre de púas. El alambre de púas, aunque no lo crean, fue una herramienta, un arma tecnológico de 1914, creada para protección de las trincheras, y esta fue causante de más muertes que muchas de otras armas juntas. Por eso, de hecho, en la actualidad siguen habiendo en su entrenamiento militar lo que es trabajar con estos alambres de púas. Mató a más personas que muchas armas, como mencionamos anteriormente. Bien, entonces ya para terminar nos quedamos con ello. En la siguiente clase vamos a ver lo que vienen siendo los tratados de paz que terminó la Primera Guerra Mundial y lo que son las consecuencias que trajeron consigo estos enfrentamientos bélicos. Espero sus actividades en el modo estén pendientes y no se les olvide enviarme sus apuntes para que yo revise. Por mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan bonita tarde.